quisiera comenzar con muchas de las preguntas que nos mandaron desde todos los medios de Latinoamérica y comenzamos con esta. Va para Susana. ¿Cómo fue enfrentarte a la nostalgia de un filme tan querido en el país y retomar la historia en esta actualidad? Bueno, yo creo que con la realidad, ¿no? El 20 años después, el pensar qué es lo que le pasan a estos personajes y que hemos crecido, el público ha crecido con nosotros y eso da una sensación muy rica porque hemos vivido todas estas cosas que han vivido estos personajes, estos abandonos, estas joyas del amor, del sexo, del pudor y las lágrimas. Yo creo que sí fue muy nostálgico hacerlo, pero fue realmente divertido ver a estas nuevas generaciones que están increíbles. O sea, deja que vean a estos bombones actuar, son unas joyas. Entonces, yo estoy muy orgullosa, muy, muy orgullosa de esta complicidad, la verdad. Victoria, ¿cómo ha sido explorar la actuación y en especial con esta película que tiene un precedente importante en la filmografía mexicana? Bueno, para mí ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, sobre todo caer en una producción tan grande con actorazos, con un gran director. No sé, fue una experiencia como un sueño, la verdad. Entonces me tocó ir como esponja, aprender todo lo que podía hacer y pues obviamente con los nervios de estar en una película tan icónica que significa mucho para toda una generación y para el cine mexicano, así que estoy muy feliz, honrada y emocionada. Recibiste este reto de darle seguimiento a una de las grandes películas del cine mexicano y a la propuesta a crear para un servicio de streaming HBO Max. ¿Cómo impactó esto en tu desarrollo? Pues entre absolutamente emocionado y absolutamente aterrado, cuando me dijeron vas a hacer Sexo, Pudor y Lágrimas 20 años después, pensé, me va a tocar dirigir a justo, ¿no? Los grandes del cine y luego a toda una nueva generación que también viene con todo. Y fue para mí un reto, pero por otro lado, durante la filmación se generó yo siento una armonía y una sincronía de parte de todos que nos hizo, pues no sé, avanzar de manera muy suave, muy fácil y eso fue muy, muy entretenido y muy gozoso. ¿Cómo fue reencontrarse con sus personajes más de 20 años después? Pues, no sé qué tanto, lo que le platicaba yo justo a Víctor Hugo, que más que el personaje, lo que me impresionó, porque hicimos esta película en el 98 y pues uno hace otros proyectos y otros proyectos y va trabajando y va la vida y se va acumulando y ya, pero no, como que no hay como una conciencia y al regresar a retomar esto, como que se te pone, se te viene encima, te lo pone como espejo los más de 20 años que llevamos trabajando y entonces de repente como hacer el personaje con como que se me hizo evidente la experiencia y los años que llevamos trabajando y ya, como dicen, abanicando, ¿cómo dicen? El abanico, como dándole al abanico, pues, como se diga, ¿cómo es el dicho? Pero bueno, tantos años ¿no? Bueno. Exacto, que mueve el abanico. Los años que llevamos moviendo el abanico, pues, o sea, eso me llamó mucho la atención, cómo se viene encima todos estos años de experiencia y ver entonces cómo fluye de otra manera, a diferencia de hace 20 años que abordamos por primera vez los personajes, ¿no? Porque pues la vida la tenemos, los 20 años los tenemos encima, de todas maneras, con o sin personaje. Para mí, primero fue conocer al nuevo equipo, o sea, a los que les dábamos la estafeta para contar la historia. Y fue muy emocionante como ver a mi hija y a la mejor amiga de mi hija y a su novio y como ponerme en un sitio que, pues de papá, ¿no? Lo primero fue así como, yo soy el papá de la historia, ok. Y lo que fue para mí maravilloso fue que en cuanto entré al set y vi a los ojos a Susana Zabaleta, los 20 años se hicieron un minuto. Estuvimos ahí otra vez. Y la complicidad y el amor y la dulzura y lo rico de estar juntos vino instantáneamente y de manera muy natural.
fue para mí muy, muy disfrutable. Gracias. Esta es para los actores de la nueva generación. ¿Cómo fue para ustedes ingresar a este universo de Sexo, Pudor y Lágrimas? Pues por un lado fue muy emocionante conocer a toda la generación que llevó esta historia, y para mí lo especial fue pues justamente preguntarnos qué había pasado, qué teníamos que contar, hacia dónde tenía que ir la historia y qué era lo nuevo que íbamos a tener que ofrecerle a la película, qué eran las nuevas cuestiones y temas que íbamos a poder poner en la mesa, y también justo toda la plática que había en cuanto a los guiones, en cuanto a los personajes, en cuanto a qué tenía que pasar. Eso fue muy, muy rico. Y ya que estábamos en el set, sí fue muy divertido sentirse acobijado por toda esta toda esta magia que tiene la película y todas estas expectativas y todo lo que nos contaban, cómo había sido en su momento, todo lo que era ahora ver esa película. Fue muy padre, y al mismo tiempo todo lo que nosotros como nueva generación venimos a contar y venimos a cuestionarnos y venimos a retratar acerca de justo las relaciones, la sexualidad, que es diferente. Ahora lo vemos de manera diferente, y ahorita hay las nuevas generaciones ya se están quitando muchos tabús, y la sexualidad ya es una gama, ya son muchas menos, hay más aristas, y todo eso era muy emocionante, y pues eso fue un honor, la verdad. Pues justo, o sea, no hay mucho más que agregar. Yo desde que leí el guión me fascinó la historia, porque sí la sentí súper relevante, súper pertinente a las cuestiones, a las preguntas que nos hacemos nosotros, ¿no? O sea, nuestra generación, y que también se hacen ustedes en su generación, es que los tiempos han cambiado, ¿no? Y entonces, desde el principio me entusiasmó muchísimo formar parte de, también trabajar con Alonso, que sobre todo ha tenido una carrera teatral, y entonces, por eso mismo, es súper atento al trabajo del actor, etcétera. Siento que varios de los más grandes cineastas de la historia del cine han empezado en teatro, y su éxito en cine después resulta de esa misma atención que le dan a la persona, al personaje. Y creo que esta es una película de relaciones, ¿no? De personajes. Y por eso la gente va a conectar, porque no son grandes efectos especiales, no es de acción. La acción se vive por dentro, ¿no? Y todo eso, justo todo ese... Sí, está en la humanidad, exacto, de los personajes. Y obviamente fue súper emocionante sentir que nos tocaba meternos a un mundo que ya existía y que ustedes inventaron hace 20 años, ¿no? Que ustedes crearon. Entonces, entender también que balancear como el adaptarse a algo y también proponer, ¿no? De acuerdo. Creo que mi primer acercamiento me hizo, como ya existía un universo, aunque no sabíamos cómo lo íbamos a contar nosotros o cómo se iba a contar en ese momento, como ya existía un universo, a mí me hizo soñar mucho. O sea, como tener mi primer acercamiento y luego ir a la primera lectura y ver el universo y no saber por dónde, pero ya sabía cómo habían creado ellos un universo y unos personajes y un estar. Y entonces, la verdad es que cada vez que yo iba al llamado y llegaba a los departamentos, y un día me acuerdo que era lunes y me acosté para hacer una escena donde salía corriendo y decía, claro, es que este universo ya existía. Entonces eso es lo padre, porque entonces nosotros llegamos como invitados y la verdad es que nos recibieron pues muy amorosamente. Caray, falta de confianza. Te amo. ¿Ves? Así. Bueno, eso es muy importante, ¿eh? Eso yo creo que... Sí. Ay, Dios. Pues no, para mí de chavito, el héroe de Mian, era mi héroe, ¿no? Es mi héroe.
Y y, y entonces ser parte de este, llamémoslo como lo están diciendo, universo de Sexo, Poder y Lágrimas, pues es como algo, es un viaje muy loco. Yo creo que casi que podría de pronto, me pongo a pensar y digo, bueno, es como si lo hubiera yo, estoy soñando, me lo imaginé yo de chavito y entonces así de pronto surge este proyecto y es fascinante, ¿no? Entrar a un universo que tú conociste como espectador y además como admirador de todos ustedes y por supuesto de Demián, ¿no? Entonces jamás me imaginé que iba a suceder esto, ¿no? Ser parte de esa aventura. Es totalmente emocionante. Cirilo, me acuerdo cuando estuve con Cirilo, que fue algo muy, muy emotivo, porque, porque ese Cirilo era algo muy especial en la primera película. Yo recuerdo que lo veía en casa de Demián, después lo puso en una subasta, entonces es muy emocionante, así es. Gracias, Victoria. Bueno, para complementar todo lo que dijeron mis compañeros, creo que para mí fue súper importante que la película, siendo lo importante que es y cómo abrió brecha para el cine mexicano en la primera entrega, creo que para mí es súper importante interpretar un personaje trans de una manera dignificada, de una manera, creo que muy actual. Como para cuando lo estábamos haciendo y creo que es algo que no se ha hecho en el cine mexicano, por lo menos en entregas como tan grandes. Y creo que eso es súper importante. Creo que esto va a abrir camino para muchos, y no solamente en cuestión de personas trans, sino en diversidad de personajes, en historias que estén contadas con... desde una perspectiva mucho más humana y no como una burla, no como un cliché. Y creo que eso, que México sea el diferenciador en esto para Latinoamérica es magnífico, me encanta. Gracias. Bueno, damos la bienvenida a Cecilia que se pudo conectar. Perdonen, no habíamos tenido problemas técnicos. Y aprovecho para una pregunta para ti, Cecilia. ¿Qué pasó por tu mente al saber que volverías a esta historia después de tanto tiempo? Hola familia, buenos días. Todos muy bañaditos y peinados. ¿Quién los viera? Bueno, pues primero que nada es un gusto saludar a esa familia que está ahí sentada muy guapetona y perdón, ya se me olvidó la pregunta. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que pasó por tu mente al saber que volverías a esta historia? No, de entrada no podía creer que Matías quisiera hacer esto. Me parecía que era una locura, que al principio dudaba si tenía sentido volver a tocar una historia como esta, ¿no? Que ya había sido tan bien recibida. Me parecía muy, muy arriesgado, eh, pero te soy muy franca, luego viendo el entusiasmo de todo mundo y viendo lo que generaba esa energía, pues era imposible no ser parte de. Me ha dado mucho gusto. Muchas gracias. Alonso, regresamos contigo. Preguntan, ¿qué representa para ti las palabras sexo, pudor y lágrimas? Wow, ¿qué va a contestar? Estamos en papel y al lápiz. aire. Todos saquen su papel y lápiz. Bueno, claramente ahora cobran un significado muy especial y muy distinto porque tuve que hacer un ejercicio justamente de pensar un poco de lo que hablaba Jimena hace ratito, de qué significa el sexo, qué significa el pudor, las lágrimas, el amor hoy en día. Y vi la primera película yo creo que más de 20 veces como para estudiar qué estaban haciendo los personajes ahí, qué estaba pasando. Y es muy bonito ver cómo la concepción y qué era pertinente en ese momento de hablar de las cosas que se estaban hablando, y por eso fue la película que fue y por eso es la película que es, ¿no? La primera. Pero cómo retomar estos temas y traerlos a la actualidad y ver el abanico de posibilidades que existen ahora para poder comunicarse con esas palabras, ¿no? Y entonces creo que es muy bonito. Son palabras que ahora me definen de cierto modo y qué padre, está padre el sexo
el pudor el pudor en sus momentos y las lágrimas también. Entonces, pues son palabras que para mí ahora sí tienen un significado mucho más amplio que lo que eran antes, ¿no? Gracias. Esta es abierta para quien quiera responder. ¿Cómo crees que van a recibir esta película los espectadores latinoamericanos? ¿Qué expectativa tienes? ¿Tienes alguna? Ay, yo creo que les va a fascinar, yo creo que se van a ver identificados y sobre todo ese público que creció con nosotros, que creció pasándole todas estas maravillas que hace la vida en 20 años, ¿no? Todas estas cosas increíbles que nos da, trágicas, maravillosas y yo creo que la van a recibir todas las generaciones muy bien, porque se van a ver reflejados ahí, yo estoy segura. Y, perdón, y ahora lo que está padre pensando que todos eran unas criaturitas cuando salió la primera, eran Como quiera la vieron, chiquitos. viejos cochinos. A los 11 años ya estaba ahí en Sexo, Ya estaban Pudor y Lágrimas. metiéndose en el cine de contrabando. Pero lo que está padre que ahorita se está pasando también la primera para los que estaban, bueno, el otro día estuve con alguien que nació en el 96 y ya grande, o sea, ya de edad. Y este es del 99, entonces hay la oportunidad de ver la primera, ¿no? Ver lo que éramos, y lo que vivíamos en esa época también, o sea, cómo se veían una serie de cosas que ahorita hasta te brincan, ¿no? Y tener la oportunidad de ver ahora esta nueva entrega. Gracias. Otra pregunta abierta. ¿Cómo fue en rodaje la experiencia de compartir entre generaciones? Entre personajes, padres, hijos, amigos. Pues a mí, por ejemplo, me quedé con ganas de compartir más escena con Mónica, con Cecilia, ¿no? Con Jorge. Sobre todo compartí acá con mis padres postizos y fue pues estuvo súper divertido, ¿no? La verdad es que, como dijo Paco, nos recibieron súper bien, no sé, todo fluyó. Sí, además nos tocó todas las escenas de la familia Ana, Carlos y Mati. El día 1. El día 1 Sí. se arrancó el rodaje con la casa de Carlos. Entonces había una mezcla maravillosa de nervios, de expectación, de esperanzas, de ilusión, de potencia, de alegría. Estaba como que fuimos empezando a crear lo que fue el rodaje de la película, ¿no? Pero lo que fue maravilloso es que el tercer día estábamos ya puestísimos, ya listos para hacerla, sí, y estar conectando con la historia. Quería decir algo de la pregunta anterior y que me parece importante, de cómo van a conectar, porque a mí una de las cosas que me llama la atención de esta segunda parte es que es una película que los jóvenes van a entender muy de bote pronto, porque es su realidad. Y para nosotros, que somos los que hicimos la primera y los que vieron la primera, que tienen ya nuestra edad, van a entender mucho del universo en el que se está moviendo la juventud en el momento actual, sobre el amor y la sexualidad y las relaciones. Y es bastante interesante, por lo que creo que va a ser muy, muy exitosa película. Perdón por contestar la anterior, ¿eh? También. Es que yo te quito, agarré Vas a ver, fue ella que me quitó el micrófono. Perdón. Yo también siento que hubo mucho aprendizaje, nos dieron mucho aprendizaje, fue como regalarnos toda su sabiduría y arroparnos mucho. Yo aprendí muchísimo de ellos, la verdad, y al mismo tiempo les agradecí como su generosidad y su arrope. Aquí Mónica me alimentó toda la película y se lo agradezco enormemente. Pero alimentar literal. Literal. Entonces sí, eso fue como una comunión de generaciones muy, muy bonita y con mucha escucha y mucho aprendizaje. Sí, yo trabajé mucho me tocó tampoco, no nos tocó casi, pero con Vico y con Jimena, fue, la verdad me alimentó, a mí Jimena me alimentó
Espiritualmente y actoralmente. Yo le daba comida y ella me alimentaba actoralmente. No, fue realmente, fue una delicia, porque además nos tocó muchísimo juntas y fue padrísimo. Sí, sí, y me alimentó porque es muy buena cocinera. Muy Sí, buena, sí, la sí mejor es. cocinera del Oye, mundo. ¿y yo? Mónica, yo no sabía eso. Somos del mismo cumpleaños, ahora para tu Sí, cumpleaños. es cierto. Para su cumpleaños. Para mí fue, para mí fue una experiencia un poco surreal porque yo llegué, o sea, yo nunca había actuado en una película y cuando sabía como los nombres de todo mundo fue como de, qué voy a hacer ahí? O sea, me sentí como muy cohibida al principio y sobre todo porque también yo no sabía cómo era hacer pues cine, lo pesado que es y siento que después de esas 6 semanas de llamados nocturnos, donde literal terminé loca. O sea, yo terminé en el psiquiatra porque tenía trastornos de sueño terminando la película. Creo que no lo hubiera logrado si no hubiera tenido como esta gran química con las personas que trabajé, con las que trabajé mucho, que fue Jimena, o sea, básicamente Jimena y yo salimos de esta película en una relación poliamorosa. O sea, estamos de que ella y yo con nuestras respectivas parejas, era terapia también al mismo tiempo. Mónica sí siempre nos traía cosas que nos alegraban, entonces sí fue mucho aprendizaje, aunque me hubiera gustado convivir más con, pues, como la generación, la otra generación, porque solamente estuve con ellos un par de días, pero yo nada más los veía de lejos así como de... Y luego esta Susana me decía, tú podrías ser mi hija con ese cabello. Y yo, sí soy tu hija, sí soy. Ay, sí, nos parecemos mucho. Sí, yo era como de, aquí tengo los papeles, mamá. Adóptame. Adóptame. No venía preparada. Exacto. Firma aquí. Firma aquí. Gracias. ¿Alguien más? Yo no me lo perdí. Yo no tuve escenas con Jimena, con Paco, pero de todos modos iba y me metía y platicaba con ellos y los conocía. A mí me interesaba muchísimo el universo que estábamos creando y soy medio metiche por lo visto, pero yo no me perdí la oportunidad de conocerlos y de convivir y de ofrecerles lo que les pudiera servir, ¿no? Gracias. Este es un poco de lo que ya venían hablando, pero preguntan, ¿por qué creen que sea tan vigente esta historia? ¿Por qué sigue tan viva? ¿Cuál es el secreto detrás del éxito de Sexo, Pudor y Lágrimas? A ver, Cecilia. La canción, obviamente, como la can Wonder and Dirim Dam. Yo creo que es porque es el presente. O sea, finalmente, o sea, el otro es el pasado, o sea, se combina la nostalgia del pasado y todo el tiempo está ahí, me encanta a mí eso me fascina, yo soy muy nostálgico y me fascina esta sensación en la fotografía, en la música, en muchos elementos que están ahí que los fans de la película, la primera película, van a disfrutar mucho, estoy seguro, porque hay esa melancolía, pero también hay estos momentos muy bien planeados en fotografía, a muchos niveles de esta nueva generación, pero que es el presente, ¿no? Y es muy bonito invitar también a esa conexión de esto es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Por eso ya era pertinente estrenarla y no esperar más, porque entonces esto va avanzando muy rápido, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Probablemente faltarán muchas cosas, ¿no? Creo que la película tiene muchas preguntas, pero no necesariamente tiene tantas, o sea, las respuestas de todo, ¿no? Y eso te invita a la reflexión y eso es muy emocionante, porque claro que también faltarán muchas cosas y habrá gente que diga, oye, pero ¿por qué no salió más Cirilo y qué es el otro, ¿no? Entonces, La obsesión con Cirilo ya es una cosa. Es que se conecta con un Tomás y Cirilo y ya sabes, se conecta, es una cosa muy extraña que hicieron ahí. Cochinón. Paco, ¿qué opinas? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál crees que es el secreto detrás del éxito y por qué es tan vigente esta historia? Creo que voy a retomar una anécdota cuando me senté con Alonso, cuando me dijo que si hacía, o sea, que le interesaba que leyera y que hiciera un personaje. Y le dije, órale, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Me dijo, justo eso, ahora ya no podemos hablar de sexo, de pudor y de lágrimas. Y creo que una de las cosas pues sí, que me dijo Alonso desde el principio es, ahora vamos a hablar de amor, y amor es amor. Y entonces me parece sumamente interesante que el éxito de la película, creo,
que es el amor. Y creo que eso es lo que conecta y que va a ser muy empático para, pues, para lo que vamos a hacer, o que ya hicimos más bien. Yo quisiera agregar que creo que siempre hay temas que son universales y que se tocan desde hace siglos, ¿no? En el teatro y luego en su evolución, en el cine, en la televisión. Y creo que esos temas como el amor, claramente, como las relaciones, estamos obsesionados con el ser humano, ¿no? Y más nosotros que nos dedicamos a eso, a escudriñar en el ser humano y de qué se trata ser humano. Entonces hay esos temas que son universales y que son vigentes. Los tiempos cambian y las perspectivas sobre esos temas cambian, pero siempre va a ser pertinente hablar sobre el amor, siempre va a ser pertinente hablar sobre el sexo, siempre va a ser pertinente hablar sobre las relaciones. Y creo que aunque los tiempos van cambiando, siempre va a haber una postura y una reflexión acerca de esos temas. Y creo que eso es también el poder tan grande que tiene la película, que es eso, es cómo se viven estas cosas hoy, ¿no? Y un poco sumado a lo que decían ellos. ¿Alguien más? ¿Cecilia? Además de la canción. Sí, por favor. Además de tu Juan canción que la Miranda. cantaste muy armoniosamente. Y lo dice una que sí sabe, ¿eh? De la cantada. ¡Ay, qué bien! No, yo creo que tiene que ver con esto que acaban de mencionar, Alonso, que acaban de mencionar, bueno, los tres chicos. Y me pregunto si cuando esta nueva generación tenga nuestra edad, va a haber la 3. Porque ahora que estaba diciendo eso Alonso, uno se pone a pensar y dices, claro, esto en 20 años va a ser otra cosa. Y esa reflexión es linda, ¿no? Que echemos una mirada a dónde estábamos hace 20 años y dónde estamos hoy. Como mencionaba, ¿quién fue? Mónica, ¿no? Que hay cosas que ves hoy de la 1 que dices, wow, ¿no? Que te sacan de onda muchísimo y que no eran temas que estaban sobre la mesa y que no estaban bien, además. Que por todo suerte... tu personaje. Exactamente, ¿No? y el mío y el de Mónica, creo que ahí están, bueno, Chalina, sí, que estaba, ¿no? Ese personaje que está planteado desde un lugar pues, también de mucha oscuridad en cuanto a su masculinidad y que eran temas que en realidad no estaban sobre la mesa, que Toño atisbaba a mencionarlos y era como, uy, ¿no? Pero ahora que los vemos y que vemos hacia dónde nos hemos encaminado, da gusto ver que ahora tenemos esa óptica, ¿no? De crítica y de decir, oye, esto no, por ahí no. Y qué bueno que lo podamos ver en esa medida tan amplia, ¿no? De ver las dos historias. Así que creo que nos hace reflexionar, bueno, y en 20 años, ¿dónde vamos a estar? O más bien plantearnos hacia dónde queremos caminar, que creo que eso es lo importante. Gracias. Por aquí nos comenta un compañero periodista que para él, mientras la primera película cuestionaba mucho la forma de amar de un hombre, para él esta secuela se centra más en la forma de amar de una mujer. ¿Lo sienten así? ¿Ven algo por allí? ¿Cómo sintieron si hay un cambio en esta dirección? Tú lo dijiste, Jimena, ¿no? Cuando la viste. Sí. Lo platicamos. Jimena y yo los vimos, La vimos al juntos. mismo tiempo. Ujú. Y el primer comentario que hicimos fue, es una película muy femenina. Sí. Es Muy una película femenina. tremendamente femenina. Está en todos, en todo. En el aroma, en la manera, en la narración, en los personajes. Es mucho más dulce, es mucho más profunda. Es femenina. A mí me gusta. Sí, a mí también. Y creo que tiene que ver con, o sea, creo que pasó desde el crew, teníamos una fotógrafa mujer, teníamos Primer asistente, segundo, o sea, muchas un mujeres equipo. detrás. Y creo que lo dijiste tú, Nayan, la vez pasada, que me pareció muy acertado, que también los hombres, los personajes masculinos en esta película están también navegando su lado femenino. Sin temor, que eso es sin padrísimo, temor, ¿no? sí. Que también eso es padrísimo. Totalmente, totalmente. Y los personajes femeninos están muy presentes y la manera en la que se relacionan entre ellas, sobre todo me gusta mucho la relación de las tres, es muy bonita y cómo sus vidas se han entrelazado y sus hijas se han entrelazado. O sea, sí, no sé si lo hicieron a propósito, pero terminó siendo una película muy, muy femenina. ¿Lo hicieron a propósito? A ver, señor.
Yo pienso que si en algo me he caracterizado yo en mi trabajo, tiene que ver con que no le tengo temor a mi sensibilidad. Y creo que incluso es parte de lo que soy, o sea, es parte de cómo me relaciono yo. Soy alguien que soy sensible y que no le tengo miedo a ese lado más femenino, por decirlo así, o más sensible. No es un tema que a mí, no tengo problemas con la masculinidad en ese aspecto. Y justo creo que la película no es coincidencia que la película sea una película femenina o más femenina, pensando en la época en la que estamos viviendo. O sea, no hay forma de que la película sea una película, no hay forma de que ahorita una película sea masculina, no debería de suceder. Gracias, Alonso, gracias. Y creo que al final de cuentas tenemos que escuchar lo que está... Si la película es al final de cuentas un resultado de lo que está pasando en la sociedad, pues tendría que derivarse en eso pertinentemente. Y entonces pues creo que sí es una cosa no pensada específicamente, no planeada, como vamos a hacer una película femenina por lo que está pasando, pero pues ¿no? O sea, en cómo se derivan los temas, pues resulta que es una película contada por mujeres y llevada por las mujeres y por unas mujeres además tan increíbles, fuertes y Hermosas. e inteligentes, profundas, Y hermosas. y hermosas, pero eso creo que queda en segundo término. No importa que sean hermosas o no, son profundas, son inteligentes, son poderosas y son mujeres de su época y creo que eso es lo que es importante. Otra pregunta, un poco por otro lado, hacia la tecnología y las redes sociales, que ahorita ya tienen mucho que ver en cómo nos relacionamos desde la amistad hasta las relaciones amorosas. ¿Cómo ven esto reflejado en esta nueva historia? Venga, Paquito. Arráncate. A mí la verdad me gustó, fue un detalle que me gustó muchísimo. Que todo ese valor de producción salió muy bien. Sí están presentes las redes sociales, están presentes los celulares, pero la forma en la que los retrataron en la película son de muy buen gusto, a mi parecer. Sí. Y era algo que ya nos faltaba en el cine mexicano, como justo que eso surgiera de una forma sutil, bien contada, que aportara a la historia, que no fuera algo que solamente tuviera que entrar ahí y que sucediera como sucede hoy en día. O sea, realmente la forma en la que la tecnología ha impactado en nuestra vida, que es que si tú hiciste algo ayer, ya al día siguiente ya todo el mundo se enteró, y la comunicación está más... Y tu autoestima en relación a los likes. Exacto, sí, la autoestima en relación a los likes, Las relaciones. ¿Qué tan importante conocer. eres a partir de quienes te conocen y Exacto. quienes Conocer a escuchan tu alguien voz? antes de conocerlo. Sí, Ah, sí, ¿no? conocerlo. Sí, también, Sí, eso es sí, muy sí. Y fuerte. en la primera hablamos de fax. Para el futuro. Eso va a estar muy padre para Sí. Sexo, Poder y Lágrimas 3. Imagínense qué tan viejo va a ser, ¿no? Como va la tecnología. Sí. Hologramas. El Sí, chip, ¿no? claro. Ya va. Nomás le vamos a hacer Sí, así. el chip. Metaverso. ¿no? Así. Vamos a hablar del metaverso. Y nos- Ay, Susana. Sí. Ay, claro. Cecilia, Victoria, ¿nos comparten algo? Me tiran todo. Cecilia. Cecilia, No, Victoria. Yo las redes no las quiero mucho, esa es la verdad. Entonces mejor que hable Victoria. De que para mí, creo que justo, o sea, yo vengo de redes sociales y hice una carrera a través de ellas, entonces creo que para mí siempre es algo en lo que me fijo, pero como dijo Jimena, creo que muchas veces aquí en el cine mexicano o producciones mexicanas de otro tipo, o sea, no sé, parece que las redes sociales no existen o el tiempo no ha avanzado o se hace de una manera muy cutre, entonces creo que a mí me encantó que tuviera como la justa medida que se necesita, porque al final del día, pues ya, o sea, es la manera, casi la única manera en la que nos relacionamos y sobre todo las nuevas generaciones, o sea, más ahorita, o sea, digo, estamos haciendo un press junket a través de Zoom, ¿saben? O sea, creo que sí es importante. Gracias. Like. Muchos likes. Esta pregunta es para todos. Bueno, más que una pregunta es, sin utilizar las palabras sexo, pudor o lágrimas, escoge otra palabra para describir esta película.
Wow, qué buena Si pregunta. quieren les doy turnos para que se avienten. A ver. Comenzamos con, creo que Mónica está lista. No, pues como intimidad. Yo diría diversidad. Yo diría conexión. Ay, yo diría yo voy a decir familia. Familia. Cecilia. Ay, no, siempre les encanta ponernos en el aprieto de tienes 3 palabras y no, yo necesito más. Yo necesito más. No, yo creo que al final de cuentas tanto la 1 como la 2 se conectan en el hecho de que uno aprende quién es uno a los 30 y tantos años a partir de el mundo también, ¿no? A partir de la mirada del otro, de la relación con la otra, de tu historia y de con quién estás ahora. Y creo que las 2 películas se conectan en ese punto. ¿Quién soy yo a mis 30 y tantos años con esto que me rodea? ¿No? ¿Cómo esto que me rodea me cuenta quién soy yo? Y la película habla del ser, de quién es uno. Gracias. ¿Alguien faltó por ahí de compartirnos? Falté yo, pero también soy pésima en esto de que con una palabra describe. Pero creo que para mí sería... Ouch. que para mí sería descubrimiento. O sea, nuevas maneras. Uf. Bien. Gracias. Pues con esto, si alguien quiere compartir algo más sobre su experiencia en Sexo, Pudor y Lágrimas 2, si no, con esto podemos dar por terminada la conferencia de prensa. Para todos los medios de México y Latinoamérica que se conectaron, muchas gracias. Nos vemos el 4 de febrero. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Besos, besos, familia.